Buenos días, buenas tardes para quienes están por otros lados. Bueno, mi nombre es Pedro Villa, soy encargado de negocios internacionales de Bibliomanager. Estamos acá en esta última sesión del Foro de Innovación Editorial organizado por CANIEM. Nos acompaña también acá dentro de esta sesión Ignacio Uribe, de la Comisión de Innovación del CANIEM. Esta sesión va a ser grabada y luego va a estar disponible en YouTube para los que quieran verla nuevamente, ¿no? Agradecemos a los patrocinadores del Foro Internacional de Editorial 2025, Bibliomanager, Edelvives, Inktit, Librántida, Makemake, Metabooks, Esquilo, Zebralucho. El tema de hoy, la plática es Archivos inteligentes, producción eficiente. La edición de archivos es clave para garantizar una excelente distribución en la industria editorial. Este taller ofrece una guía práctica sobre el uso del Dreambox y explicará qué es, cómo se usa, por qué resulta indispensable en la impresión bajo demanda. También se abordarán los estándares más utilizados en la industria editorial y se mostrará cómo aplicar estas prácticas en la plataforma de Bibliomanager. Este está dirigido al responsable de producción, diseñadores editoriales y editores que gestionan procesos técnicos. Nos va a acompañar como ponente Silvano Gócer Reyes. Él es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, tiene una maestría en edición por esta misma universidad. Trabajó como jefe de producción del Grupo Santillana en España, fundó la consultora Autonomía de Red, una compañía especializada en la transformación digital del sector editorial, donde colaboró con editoriales, instituciones y universidades de prestigio. Fue el representante en el Perú de plataforma de libros electrónicos Bookwire y de la plataforma de audiolibros Storytel. En 2018 se incorporó a Aleph como director de innovación, la principal compañía de impresión bajo demanda de libros del Perú, y en el 2024 fue nombrado director de operaciones de Bibliomanager, la mayor plataforma de distribución de libros bajo demanda del mercado hispanoamericano. Al final de la sesión se va a dar una encuesta a través del chat para que puedan completarla. Y bueno, antes de dar paso a Silvano para que empiece con la plática de hoy, avisarles que las preguntas pueden hacerlas en el chat para responderlas al final de la charla. Bueno, muchas gracias y adelante, Silvano. Gracias, Pedro, y gracias a la CANIEM por la invitación y obviamente a todos vosotros que nos acompañan hoy en esta charla, ¿no? La verdad he intentado, a pesar de que es un tema muy técnico, la verdad, intentar hacerlo lo menos árido posible y sobre todo que sea muy fácil de entender, tanto si eres editor como si estás realmente en el área de diseño, de maquetación o directamente en producción, en pre-flight. ¿No es cierto? Como dijo Pedro, pues si hablo esto no solo en mi calidad de director de operaciones, sino que en mis casi 20 años de experiencia en el sector, ¿no? Yo empecé realmente como diseñador editorial, llegué a ser jefe de producción en el Grupo Santillana y he sido consultor y luego pues he estado vinculado ya propiamente a las imprentas, con lo cual si les digo que en mi vida he visto más de 10.000 PDFs, quizás me quedo corto, es decir, gran parte de mi carrera profesional ha sido abrir y cerrar PDFs, ¿no es cierto? Es por eso que, pues, digamos, la importancia de esta charla es muy sencilla, ¿no? Vamos a hablar de archivos inteligentes en primer lugar. Y vamos a hablar de archivos inteligentes por una razón principal. Un mal archivo de producción detiene la producción, genera sobrecostos, daña nuestros plazos de entrega y todos los KPIs de la propia editorial, y eso termina finalmente por arruinar la experiencia del lector. Y en ese sentido, obviamente aquí en esta charla lo que vamos a hablar es de la generación de buenos PDFs para imprenta. Buenos PDFs que salen obviamente de unos archivos originales que suele ser InDesign o para el caso de las tapas quizás Illustrator, ¿no es cierto? Porque no creo que nadie esté haciendo tapas en Photoshop actualmente. Pero imagino que las tapas las hice en InDesign y en Illustrator, los interiores seguramente en InDesign, ¿no? Obviamente no, muy pocos seguirán maquetando con
otro tipo de herramientas y me imagino que menos lo estáis haciendo con Word, ¿no es cierto? Dicho esto, nos vamos a centrar en la producción de PDFs. Quien debe ser inteligente, por descontado, es nuestro archivo InDesign. De una misma diagramación, hoy por hoy tenemos y debemos ser capaces de generar múltiples salidas del mismo archivo. Tanto un PDF para imprenta tradicional como un PDF para imprenta, bajo demanda, como un libro electrónico, un ebook, ¿no? Un EPUB, como un audiolibro, como un HTML, es decir, todos los archivos que podemos generar, que vamos a utilizar en los distintos tipos de salidas, negocios, inclusive comunicaciones, se tienen que generar desde la misma plantilla y es por eso que siempre vamos a intentar dominar este concepto de archivo inteligente. Inclusive si vamos a compartir ese PDF, por ejemplo, para lectura del autor o de una plataforma de que lee PDFs, ese documento que generamos para ese caso específico tiene que ser distinto del que generamos evidentemente para la imprenta. Ahora bien, como os digo, esta charla nos vamos a centrar específicamente en la generación del PDF para imprenta, ¿no? Que en este sentido diríamos que va a ser muy igual el PDF que generamos tanto para impresión offset tradicional, 1000, 2000, 3000 ejemplares, como el que generaríamos para bajo demanda en digital. Aunque a lo largo de la charla les iré dando los tips que diferencian los dos tipos de los modelos productivos, ¿no? Entendiendo que a la larga todos debemos migrar a la impresión bajo demanda porque es la que termina por responder mejor a los retos que nos va planteando la industria. Entonces, sabemos que cuando hablamos de PDFs, que pues ya un estándar de comunicación con las editoriales, pensemos que antes de la aparición del PDF, la impresión era terriblemente compleja, ¿no? Y se utilizaban otras tecnologías de diagramación, pero además de eso, era muy común que las editoriales mandaran archivos editables a las imprentas. Todavía inclusive pasa, pero debemos desde luego bajar ese proceso. Uno, porque el archivo editable, además de ser inteligente, esconde el verdadero valor de la compañía. Yo siempre le digo, una editorial no vale tanto hoy en día por los libros que tienen su almacén, tanto como por los archivos InDesign que tiene en su disco duro, ¿no? Porque ese archivo son los que le van a permitir no solo seguir haciendo infinidad de veces los libros, sino explotar y aprovechar todos los modelos de negocio. Entonces, no es algo que a ti te apetezca compartir, siempre vas a querer compartir el PDF. Y en ese sentido, no porque le debemos a guardar como PDF, estamos generando obviamente un PDF eh, que sea apto para impresión y menos para el tipo de reto que plantea no solo los nuevos escenarios, sino un escenario como el de Bibliomanager. Pensemos que Bibliomanager imprime en más de 10 países distintos, que son 10 imprentas distintas, y necesitamos que el mismo archivo funcione en cualquiera uno de esos flujos, ¿no es cierto? Entonces, un PDF mal formado, un PDF de errores, pues nos va a generar efectos no consistentes en las distintas imprentas, o peor aún, va a ser imposible imprimir. Además, no podemos decir, gran parte de la mala costumbre que tienen muchas editoriales, sobre todo algunas editoriales pequeñas, es porque estaban acostumbrados que la imprenta, ¿no es cierto?, le hacía gran parte del trabajo. Si les pueden mandar un mal archivo, pero la imprenta iba y tenía yo un equipo, un ejército de preprensistas que se dedicaban a arreglar el archivo, porque como ibas a hacer 1000, 2000, 3000 ejemplares, claramente eso, digamos, esa inversión en el tipo que arreglaba el archivo estaba un poco justificada. Pero ahora y en los nuevos modelos que te exigen de ser rentable para ti como editorial desde una impresión y también para nuestros modelos de negocio de impresión bajo demanda, desde un archivo poder
hacerlo de manera súper eficiente en múltiples países y sin que te cueste un dineral, sino que te cueste 3, $4 hacer un libro, la única forma es que ese PDF que tú me das, que es la base del modelo de productivo, pues esté preparado para eso. Y que además yo te pueda garantizar, gracias a cómo me das ese archivo, una consistencia en la calidad. Entendiendo además que estos archivos, si tú lo haces bien, no solo te va a servir para Bibliomanager, sino para cualquier modelo y plataforma de distribución bajo demanda, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú me mandas un Word, un PDF sin fuentes incrustadas, porque usaste un tipo de fuente que no se incrusta, porque era una fuente propietaria rarísima, o por cualquier motivo, o porque no generaste en el PDF, claramente el resultado que vamos a tener es que ese documento se puede ver bien en tu pantalla, pero cuando llegue a la pantalla de la imprenta y desde luego cuando llegue a la máquina, no se va a ver igual que como tú lo estás viendo y vamos a tener un resultado no consistente, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo primero que entendemos, hacemos archivos inteligentes para que sean aptos para impresión en cualquier circunstancia, en cualquier país, en cualquier flujo y para garantizar que esa impresión siempre sea consistente, ¿no es cierto? De forma que si yo tengo un archivo bien generado, puedo trabajarlo no solo en toda la red de Bibliomanager, que espero que sea así, pero también puedes hacer una impresión en una imprenta y luego ir a otra y ir a otra e imprimir el libro en 3 imprentas distintas, sabiendo que el resultado va a ser consistente, ¿no? Mientras usen el mismo tipo de papel y digamos, se cumplan algunas reglas, pero vas a tener el mismo producto visualmente hablando. Ojo, que un archivo se puede ver bonito, perfecto, en tu pantalla, que inclusive imprimiéndolo en tu casa, pero como os digo, eso no está garantizando, eso por sí solo no garantiza que el producto final sea muy bueno. Y además porque vamos a un modelo de producción, que sé que esto va a sonar un poco, un modelo de producción donde las muestras cada vez van a ser menos utilizadas, ¿no? Es decir, ese proceso que hacemos tradicionalmente, cuando imprimo 1000, que pido una muestra, la muestra va, viaja, la firmo y eso, volvemos a hacer otra muestra porque este error, pues son procesos muy caros, cada vez menos eficientes y que no es bueno ni para la imprenta que quiera automatizarse, ser muy eficiente, ni para tus flujos editoriales, donde tú necesitas que ese libro esté muy rápido en la librería pero garantizándote que precisamente la calidad esté ahí, de que, independientemente de que yo lo haya revisado, ¿no? Es decir, que lo que yo haya visto en la pantalla necesito que salga como producto final y no deberíamos tener ningún problema porque tecnológicamente eso ya existe. Pues en gran medida en esta charla hablábamos del Trimbox, ¿no? De hecho, vamos a ver ahora un poco la diferencia entre Trimbox, Blitzbox y Mediabox. Perdonen que use la palabra en inglés, porque no tenemos la palabra técnica en español, pero sería algo así como el área de recorte, el área de sangrado y el área de página, media, que es una traducción que así usa Adobe. Esto que veis en pantalla, de hecho, es eh, la plantilla que les da Bibliomanager a los editores una vez que imponen, digamos, las características productivas de su libro, sobre todo concretamente medidas, número de páginas y tipo de papel de interior, ¿no es cierto? Y bueno, y tipo de encolado, que suele ser encolado, ¿no es cierto? Le arroja una plantilla que le dice cuánto tiene que medir cada área y cuánto tiene que medir el lomo. ¿Para qué? Para darle un modelo exacto de cómo se debía de su plantilla para que luego nosotros podamos producir a nivel global ese libro sin ningún problema. ¿Por qué es tan importante para nosotros esto? Porque luego los lomos es una cosa que va a variar de país en país, además. Piensen que por más que tengamos el mismo papel, no, es imposible tener el mismo molino, sobre todo porque además en algunos países el papel se hace
de manera local y en otro, pues en otros países el papel es importado. Con lo cual, aunque sea el mismo papel visualmente, el calibre, que es como el grosor del papel, ¿no es cierto? Puede variar, con lo cual los lomos, aunque sea 1 milímetro, 2 milímetros, van a tener variaciones y nosotros tenemos que mandar en cada país un archivo preparado para esa variación. Con lo cual necesitamos que esto de entrada sea un producto perfecto para que yo entregue siempre, como os digo, un resultado perfecto, ¿no es cierto? Entonces, una de las ayudas que damos en Bibliomanager para asegurarnos esto, sobre todo esta plantilla sirve para las tapas, que es donde tenemos más problemas, es darles esta plantilla que lo único que tenéis que hacer es poner, digamos, la tapa por encima, el PDF, la tapa por encima, volverlo a guardar como PDF y asegurándose de respetar todo esto. ¿Y qué viene a hacer estas distintas áreas, no es cierto? A ver, como digo, tenemos el Media Box, el Bleed Box y el Trim Box. El Trim Box es el área de recorte. ¿Qué quiere decir? Es el producto final tal como le tiene que dar si lo recortamos a su último tamaño, la medida que tú esperas del libro, ¿no es cierto? Y es un área que nosotros necesitamos saber porque piensen que hoy en día la producción cada vez es más automática. Mm, en la mayor parte de nuestras plantas no hay una intervención humana final para, digamos, ver cuál es la medida del libro y con una regla medirlo. Simplemente hay una máquina que ya sabe que la medida final va a ser pues, una 5 y ya va una cuchilla y baja y justo pegan las marcas y lo corta a la medida final. Pero además necesitamos esta medida de sangre, ¿no? Sobre todo en las tapas, porque la mayor parte de las tapas, salvo que el fondo sea blanco, van a sangre. Una sangría que debería ser de 3 milímetros, ¿no? En la plantilla anterior sería esta área azul que veis aquí y el área, donde el área rosa sería el área de recorte y el área azul, el área de sangrado. ¿Qué es el sangrado? Es una extensión del arte más allá del borde de recorte para que precisamente al momento de recortar, de hacer el corte final, como hay una pequeña variación siempre de 1 milímetro eh, en el arte, por un tema mecánico, pues garantizar que no quede una línea blanca en ninguno de los extremos. Y os preguntaréis por qué pasa, digamos, por qué puede pasar esa línea blanca, ¿no es cierto? Si hablamos ya que de tecnologías cada vez más sólidas, más eficientes. Porque siempre hay una variable que es bien compleja, que es el papel. El papel es una fibra natural. Como sabéis, la naturaleza obedece a sus propias reglas, donde la variable clave en este caso es la humedad del papel. El papel viene con una humedad relativa que es variable. Los procesos de impresión, sobre todo digital, ¿no? Eh, suelen trabajar con calor y el calor hace que la humedad del papel eh, baje, lo cual hace que la fibra de manera natural se contraiga, ¿no es cierto? Se expanda, cambiando a veces estas, haciendo que la singularidad del material pues se desplace, aunque sea 1 milímetro, es muy poco, pero esa es la razón, digamos, técnica, porque siempre vamos a necesitar este bleed box. Y el media box sería finalmente, como veíamos en esto, todo el ancho de la página. Como veis, nosotros en nuestra plantilla ponemos aquí, además de nuestro logo, el código interno que manejamos para el libro, la medida del pliego del libro y un código de barras que es el mismo que tenéis en el libro, en el ISBN, para un tema de rastreabilidad. Lo interesante es que si bien todo lo que está aquí se puede imprimir, también, como sabemos el área de todo esto, podríamos eliminarlo si no lo necesitamos a nivel de producción o utilizar esto para poner información adicional. Entonces, generalmente, de hecho, no necesitamos ni siquiera que venga el Media Box, pero sí, el Trim Box y el Bleed Box es fundamental. Ahora os digo la clave de esto. Una cosa va a ser que ustedes vean el Media Box y el Trim Box, como en este caso, ¿no? Aquí estamos viendo un área azul y un área rosa, con lo cual si yo mandara una tapa con este formato, diríamos está bien, pero no porque ustedes estén viendo
las marcas de corte, porque hayan visto todo perfecto, está realmente esta información. Porque, como digo, y dice la charla, hablamos de archivos inteligentes. ¿Y cuál es la cualidad de un archivo inteligente? Que no solo funciona a nivel visual, sino tiene que funcionar a nivel de información interna y de estructura interna eh, dentro del propio archivo. ¿Qué quiere decir? El Media Box, el Trim Box, el Bleed Box son áreas que existen dentro, definidas dentro del propio archivo PDF. ¿De acuerdo? Y cuando lo trabajas bien a nivel de InDesign y tienes un InDesign o un Illustrator y creas el área de sangrado, ¿no es cierto? Y lo exportas con un estándar que vamos a hablar más adelante, el archivo no solo va a medir lo que estás viendo, que es el Media Box, sino que el Bleed Box y es el Trim Box van a estar definidos dentro del mismo archivo. ¿Por qué necesitamos que sea así? Una vez más, porque yo tengo que comunicarle a las máquinas que es así para que ellas puedan hacer el trabajo. Ahora, algo también súper importante es cuando hablamos de perfiles de color, ¿vale? Algo que no solemos trabajar o no estamos tan acostumbrados a trabajar. De hecho, lo damos todo muy por hecho con el perfil de color y es por eso que os pasará y os pasa muchas veces que estáis viendo una cosa en pantalla y cuando les entregan la muestra impresa o el resultado impreso y se buf, si el color quedó totalmente diferente, ¿no? No solo porque obviamente la pantalla refleja una construcción de colores que es RGB, como sabemos todos, que es rojo, verde y azul, mientras que la impresión no se hace por sustracción como en el RGB, sino por adición, es decir, añadimos tinta y esa tinta se hace con CMYK, que es cian, magenta, amarillo y negro, sino que aun cuando yo haya puesto en mi máquina perfil de color CMYK, si no perfilé el archivo y mi archivo no está perfilado con el flujo de impresión de mi impresor o de mi sistema como Bibliomanager, nunca vamos a poder garantizar esa constante de color. ¿De acuerdo? Si a mí me importa mucho que mis libros sean iguales y además quiero imprimirlo en 10 países distintos y que el color sea lo más parecido posible, entendiendo que por lo mismo, por la tema variabilidad de papel, siempre va a haber pequeñas diferencias, no solo tengo que tener mi archivo perfilado, sino que asegurarme que la imprenta trabaja con el mismo perfil de color. En ese sentido hay dos opciones. O yo le pregunto a la imprenta qué perfil de color tienes y me aseguro que yo trabajo con el mismo perfilado. El perfil de color, los más habituales, Fogra o Gracol, ¿no es cierto? Japan. Lo normal es que sea o Gracol o Fogra en los mercados en los que nos movemos, ¿no? Pero asegurarse de que nuestro impresor usa eso, o como Biomanager, que usamos Fogra, ¿no es cierto? Y poder guardar el archivo en Fogra sabiendo que Biomanager tiene ese perfil, nos va a asegurar que, pues, una estabilidad de color, que es algo que siempre vamos a querer como editores, ¿no es cierto? Y como digo, y más cuando vamos a querer reimprimir constantemente el libro y que esas reimpresiones no muestren cada libro con un color distinto, que es algo que quizás os ha pasado a muchos de vosotros, ¿no? Y es muy duro cuando tenemos una colección, por ejemplo, la colección tiene un fondo de un color y queremos reimprimir el segundo o tercer libro de esa colección y que nos salga con otro color, ¿no es cierto? Esto actualmente, ¿cómo lo resolvemos? Una vez más, con prueba y error, es decir, mando el archivo, la imprenta hace una prueba, hace un best color o una prueba de color, me lo devuelve, yo lo reviso, le digo que no está bien en color, se le manda la muestra y comienzan a regularlo, cuando simplemente si pudiéramos trabajar todos en un mismo perfil, pues tendríamos un resultado muchísimo más consistente. ¿De acuerdo? Algo muy importante, como decía, es entender precisamente qué es un PDF para imprenta, en qué se diferencia
de otros formatos y cómo lo genero, ¿no? Quizás esto suene a muchos de vosotros y si no, pues que os comience a sonar. Los PDF para imprentas se caracterizan por esa X. Un PDF X siempre va a ser un PDF generado para imprenta. Si definiste un área de sangrado de 3 milímetros en tu arte, en Illustrator, en InDesign, y guardas tu archivo como PDF X, que sepas que ahí va a venir esa información correctamente guardada para que nosotros la podamos utilizar. Entonces, lo primero, PDF-X es uno de los tantos estándares que hay de PDF. Si nunca os habéis fijado, al guardar desde Illustrator, desde InDesign, desde el mismo Acrobat, un PDF, vais a ver que les da una serie de opciones, de perfiles, donde suele estar este PDF-X, eh, que es para imprenta. Hay PDFs que es precisamente para lectura digital, que es otro tipo de extensión, y también hay extensiones que son específicamente para, por ejemplo, archivos y documentos que se tienen que abrir para siempre. Entonces, hay muchos perfiles de documentos, entendiendo que de lo que vamos a hablar aquí, nuestro PDF inteligente para imprenta es un PDF-X. Pero no solo PDF-X, tenemos digamos, dos opciones. PFX1 y PFX4. En el caso de Bibliomanager, seríamos cuatro. El 4 contiene al uno. El uno es el PDF que está listo para ser impreso en offset, ¿vale? Y con el que no deberías tener ningún problema para hacer impresiones offset. De hecho, lo más normal es que cuando no guardáis, no estandarizáis el PDF, lo que hace la imprenta por ustedes es convertir ese PDF que le habéis enviado sin ningún perfil y sin ningún estándar en PDF X1. ¿Qué hace, entre otras cosas? ¿Qué es la gran diferencia del PDF X1? Que va a convertir todos los colores a CMYK o asegurarse que todos los colores tengan CMYK y va a hacer una cosa que se llama acoplar las transparencias. Es decir, no va a trabajar con transparencias. Recordar que las transparencias, para los que no seáis diseñadores, nos sirve, cogemos un color, ponemos encima de otro color y al aplicarle una transparencia al color que está encima, cambiamos una parte del color que está abajo. El color resultante, pues, es uno diferente. Entonces, en CMYK, ese color resultante se convierte en un color nuevo. En PFX1, pues para CMYK se convierte en un color nuevo. En PFX4, que es el que usamos en impresión digital, conservamos las habilidades de la transparencia o se simula la transparencia, ¿vale? Y además, que es algo muy importante, nosotros en PFX4 sí podemos aceptar colores RGB mientras el perfil está incrustado. Es un poco técnico, pero el caso es que si pusiste una imagen en RGB dentro de los interiores del libro, el 4 te va a conservar esas propiedades de RGB y lo que va a intentar es acercarse lo máximo posible a cómo esa imagen se ve en tu pantalla. ¿Vale? Entonces esas serían las dos diferencias, ¿de acuerdo? Yo pues quizás le recomendaría siempre que podáis trabajar con PFX1 porque es el más estable y sirve para cualquier imprenta y cualquier entorno de impresión, incluido el de Bibliomanager, desde luego. Ahora, si estáis seguros que solo vais a trabajar a nivel de impresión digital, de impresión bajo demanda, pues les pueden utilizar PFX4, lo cual les da un poco más de flexibilidad en el resultado de no tener que ir por ejemplo, cambiar. Es, el típico error de tiene esta imagen en RGB, revísala y corrígelo, ¿no? Eh, por lo tanto, estas serían las principales diferencias y es una de las cosas que, digamos, más quiero dejarles de esta charla. Acostumbrémonos a trabajar con PDFX, tanto uno como cuatro, pero con alguno de los dos. Os aseguro que esto os va a simplificar muchísimo la vida, porque aunque mucho de lo que les estoy mencionando en esta charla, y les voy a seguir hablando, si lo guardáis como PDFX, ya os aseguráis que suceda. De hecho, más adelante, ahora vamos a ver fuentes y vamos a ver eh,
eso, lo que os decía, el tamaño o el CMYK y RGB viene asegurado porque lo guarde simplemente como un estándar. Les decía, un tema muy recurrente para nosotros, para las imprentas y desde luego para Bibliomanager, es el tema de las fuentes, ¿no? Si bien es algo que ya debería quedar en el pasado, esto fue un problema, imaginaros al principio, cuando pensemos que la imprenta nació con fundición de fuentes, es decir, la fuente tenía que existir como un tipo móvil, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hizo el grabado de placas, quien tenía que tener la fuente en cuestión era la grabadora de placas. Ahora, quien tiene que tener la fuente es el propio PDF. Claro, si la fuente no está incrustada, que es como se llama, porque para todos los que habéis trabajado con Word, por ejemplo, ¿no? Sabemos que yo guardo el Word en una de estas fuentes que tengo en mi máquina y lo abro en otra que no tiene esa fuente y simplemente lo veo diferente porque el baile cambia la fuente. Por lo tanto, lo que hace el PDF es incrustarlo para que tú siempre que veas el documento lo veas con la fuente con la que se creó, ¿vale? Y no necesites que la persona en el otro lado, es decir, en la otra computadora tenga esa fuente. Pues lo mismo, hay tantas fuentes, tantos miles de fuentes hoy en día, que no podemos esperar que la imprenta tenga la fuente en su sistema, o que Bibliomagia tenga toda la fuente existente, con lo cual ellas tienen que venir incrustadas para garantizar que el libro nada más se vea como se ve en pantalla. En ese sentido, y por regla general, yo les recomiendo ya, si no lo hacéis, trabajar solo con fuentes OpenType. La fuente OpenType, como lo indica este Open, que son fuentes abiertas, son las fuentes más funcionales en todos los sistemas. Pensemos que el PDF va a pasar por múltiples tecnologías, Mac con determinado sistema operativo, luego pasar a un flujo que puede ser hecho en Windows y luego posiblemente pasado a un flujo de producción propiamente dicho, que directamente está hecho sobre una base Android, ¿no? Perdón, Linux. Entonces, como es el mismo archivo intercambiándose entre tecnologías y necesitamos asegurarnos que se vea igual. Las fuentes OpenType, por un lado, nos asegura eso. La otra opción es TrueType, que es un modelo, es un tipo de fuente un poco más antigua, que si bien suele ser bastante consistentes, os aseguro que no es tan consistente como la OpenType y alguna vez puede dar algún tipo de problema que no suele ser muy grave, pero puede estar ahí. Cualquier otro tipo, y no las enumeré aquí, pero hay antiguas fuentes de Mac y muchas computadoras que traen archivos viejos tienen fuentes que, como digo, están ya desactualizados. Por cierto, lo vais a reconocer por las OpenType OTF, ¿no? OpenType Font, punto OTF dice la fuente, y las TrueType es punto TT. Cualquier cosa que no tenga esa extensión, no la uséis en vuestros libros porque no va a funcionar para imprenta, con lo cual no va a ser un archivo inteligente porque nos va a obligar a reprocesarlo para otro tipo de productos. De hecho, en libros electrónicos, que está ya más restrictivo, ahí ni siquiera se aconsejaría usar TrueType. Me ceñiría directamente a las fuentes OpenType, que por ejemplo son a todas las fuentes que tiene Google en Google Fonts o Adobe en Adobe Fonts. Entonces, si yo os recomendáramos qué hacer, ceñiros a las fuentes que, por ejemplo, tiene Adobe, si usáis toda la suite de Adobe, la Adobe Fonts es algo que viene incorporada dentro de la suite y tenéis un catálogo de miles de fuentes gratuitas, no es gratuita, están dentro de la suite y que van a funcionar perfectamente para cualquier tipo de proyecto. Y finalmente, antes de ya cerrando un poco esta charla, ¿no? Quiero recordarles la importancia de los metadatos en los archivos, no los metadatos comerciales o los que subís a nuestra plataforma, sino en los archivos porque esto se llama buenas prácticas productivas. Si eres editor, pídelo, recomiéndalo, díselo a tus diseñadores
que utilicen los metadatos productivos. ¿Cuáles son? Simplemente aquellos que cuando vamos a archivo, información del archivo, ponemos el título, ponemos el autor y ponemos una pequeñísima descripción, porque esto nos va a servir para localizar ese archivo de nuevo, para buscarlo. Y os aseguro que a nosotros, por ejemplo, que trabajamos con miles de archivos, nos ayuda muchísimo a tener mucho mejor mapeado todos nuestros archivos. Evidentemente, casi nadie hace esto, no se suelen tomar, pero es una práctica, si podéis incorporarla, os aseguro que le vais a sacar mucho provecho en el futuro. Como digo, quizás ahora solo tenéis 10 libros, pero el día que tu editorial tenga 1000 o 2000 archivos y quieras buscar ese archivo y no sepas cómo nombraron el archivo, anda a buscarlo abriendo carpeta por carpeta. Mientras que si pones el nombre del autor en el buscador de Windows y etiquetaste el archivo con ese metadato, te va a salir y vas a poder trabajarlo rápidamente. Nunca os olvidéis, archivos inteligentes, muy, muy importante. Ah, y antes que me olvide, claro, no nos olvidamos también del DPI, que es un problema clásico en Bibliomanager, que además estamos flexibilizando un poco, ¿no? Es decir, la resolución de las imágenes es clave para garantizar un producto. Sabemos, y casi todos lo sabéis, que una imagen tiene que estar en 300 dpi, dots per inch, o puntos por pulgadas, ¿no? PPPP, eh, para garantizar que la imagen esté en alta resolución y sea perfectamente imprimible. Realmente, yo os doy os cuento un secreto en impresión digital, la que nosotros hacemos en print on demand, podemos aceptar hasta 150, y es que las máquinas de impresión modernas, sobre todo las que hacen color, tienen una resolución tan alta, de hecho, porque trabajan a 4800 puntos por 2400, que es lo que se llamaría una impresión HD, que convierte 150 dpi en un producto perfectamente imprimible, ¿vale? Eh, es verdad que, porque siempre decíamos que en 72 lo veíamos bien en la pantalla, pero no en la impresión. Pero las impresoras digitales consiguen prácticamente igualar a lo que se ve en pantalla. Pero 72 sigue siendo muy bajo hasta para las impresoras digitales y no les vamos a garantizar un producto estable y bueno. De hecho, a nosotros en Bibliomanager, si intentas subir un libro con imagen a ese nivel de resolución tan bajo, te vamos a rechazar el archivo porque tenemos, además de un compromiso contigo, con nuestros lectores, con los libros que tenemos en distribución. Entonces no podríamos imprimir ese archivo porque sabemos que el resultado no va a ser bueno. Finalmente, les dejo este checklist, que es un poco de lo fundamental que hemos tocado en esta breve charla, ¿no? Sobre archivos, para aseguraros que tu PDF va a cumplir todas las características de Bibliomanager. Como os digo, PDFX, fundamental, 1.4, que tenga un trim box definido, fundamental, es decir, que el área de recorte sea igual al área del documento, es decir, cuando creamos un documento nuevo, un libro nuevo, si queremos hacer un libro A5, 148 por 210, tenemos que decir documento nuevo, 148 por 210, para que así se defina en el PDF. Luego vamos a tener que también en las opciones de sangrado del documento, decir, lo quiero un sangrado de 3 milímetros para que cuando guarde como PDFX nos salga 3 milímetros. Guardándolo con el estándar, nos vamos a asegurar que las fuentes estén incrustadas. De hecho, si la fuente no se puede incrustar porque tiene un formato distinto, porque es una fuente con copyright, ojo, existen fuentes con licencias específicas y con copyright que no se pueden incrustar, te lo va a decir y no te va a permitir generar ese PDF. Imágenes a 300 dpi, como digo, si es para impresión digital, podéis hacer hasta 150. Que el color sea semi-K, aconsejado si vais a trabajar en digital, como digo, puede ser RGB con perfil de color incrustado, el ICC. Y finalmente que tengamos márgenes seguros. No olvidé mencionarlo los márgenes, perdonad. Márgenes seguros, y por un segundo, déjame volver a esta área.
Es que entendiendo, por ejemplo, en este lomo, ¿no es cierto? Que el texto no debería tocar ni estar cerca a las áreas estas azules, es decir, no pongamos cosas cercas al borde, porque como hay una pequeña posibilidad de que haya un movimiento, correríamos el riesgo que parte del texto se cortara y el resultado fuera imperfecto, ¿me entiendes? Si vamos a poner a sangre, hagamos a sangre, pero intentemos no poner imágenes ni contexto que esté justo aquí al borde, porque vamos a tener un mal resultado o nos arriesgamos a un mal resultado. Por lo tanto, si seguimos estas pequeñas prácticas, como digo, no solo vamos a asegurarnos tener un PDF inteligente, sino es un PDF que, como digo, va a servir para cualquier imprenta en tu país, en México, como en cualquier lugar del mundo. Y vas a tener un producto que no te va a generar ni a ti ni a nosotros un trabajo adicional para explotar estas nuevas formas de comercialización. Pues muchas gracias y bueno, no sé si hay alguna duda, encantado de poder ayudarles. Sí, gracias Silvano. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla por el chat. Bueno, acá hay una pregunta. Marco Antonio Coloma pregunta, ¿Bibliomanager solo produce o hace también distribución? En este caso, el modelo es el mismo de Amazon, vender y quedarse con un porcentaje. Sí, en esencia, sí. Eh, Nosotros, además de ser una plataforma de producción bajo demanda multipaís, también hacemos, y de hecho es el core de nuestro negocio, la distribución conectando los metadatos de las editoriales con las librerías. Es precisamente para poder realizar esa acción, poder vendernos los libros en todo el mundo. Nosotros no solo necesitamos el archivo, necesitamos que ese archivo esté preparado de esta forma para asegurarnos que realmente vamos a poder cumplir con las librerías y los lectores, entregando un libro que sea no solo consistente, sino que sea en la medida de lo posible igual al que comprarían en el país de destino, igual al que comprarían hecho en cantidades, digamos, en grandes tiradas. Si nuestro objetivo finalmente con esto es que en México tú lanzas un libro por 1.000 unidades y luego si yo vendo una unidad de ese libro en Guatemala o en Portugal, ese libro se vea en la medida de lo posible lo más igual posible en todos esos países. Y acá hay otras preguntas. ¿Qué formato de salida de InDesign para EPUB recomiendas? Para EPUB, yo creo que ya todos deberíamos estar trabajando en EPUB 3.0 con Fixed Layout o con, es decir, con maquetación fija o con maquetación flexible, ¿no? Eh, es verdad que el 2.1 sigue estando ahí, pero era interesante el 2.1 para recuperar antiguos InDesign, ¿no? Pero si estás haciendo libros nuevos, desde luego yo iría ya a EPUB 3.0, que te permite hacer muchas más cosas utilizando el modelo libro electrónico, que ya de por sí es bastante restrictivo, ¿no es cierto? Ujú. Pregunta también Roberto Gama, ¿hay alguna forma de saber que las marcas de corte están bien hechas? Me ha tocado ver algunos archivos en donde las marcas de corte parecen como si fueran un elemento gráfico más. Claro, tú las puedes ver, la marca de corte visualmente, pero no estar ahí cuando en la definición de caja. Para que esté como definición, como digo, tenéis que guardarlo en PDFX. Si queremos verlo, para saber, si no lo sabemos, Acrobat tiene una función, una herramienta que se llama producción de impresión, y en producción de impresión tiene eh, definir formato de impresión. Ahí vienen te dice las medidas el Trimbox, el Bleedbox y el MediaBox. Carla Reyes pregunta, ¿está bien subir el archivo de interiores de tripas sin Trimbox ni Bleedbox si la obra no lleva ningún tipo de imágenes o solo imágenes dentro de los márgenes, no a sangre? Bien, es una muy buena pregunta que yo, verdad, no lo mencioné.
si no lleva imágenes, el Trimbox siempre tiene que estar, es decir, el Trimbox es obligatorio, es decir, si tú quieres hacer un libro A5, tienes que crear un documento A5, eso tiene que estar siempre, porque ese es el Trimbox. Ahora, si no tiene imágenes a sangre, no es que el bleed box no exista, es que el bleed box es cero, porque no hay imágenes de sangre, con lo cual no necesita un bleed box mayor al trim box. Y tampoco necesita un media box mayor al trim box que al bleed box. Pero todo eso sigue existiendo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que está en cero. Con lo cual, sí, no necesitas, es decir, cuando guardes el PDF, no necesitas crear las marcas de corte, por ejemplo, que es una pregunta que nos hacen muchas veces. También puedes hacerlo con marcas de corte. A nosotros como desde un punto de vista productivo nos da igual porque no nos afecta. Lo que necesitamos es la información del tamaño de tu libro. Y si tiene imágenes de sangre, la información de esa sangre, ¿me entienden? Eso es lo que necesitamos realmente. Vamos con cuatro preguntas más. Pregunta, ¿la plataforma sigue pidiendo un total de páginas en múltiplos de cuatro? Estoy preguntando, yo creo que nunca lo pedimos, ¿eh? Es decir, es verdad que esto es verdad que venimos un poco de la escuela offset, donde los múltiplos eran muy importantes porque se hacían cuadernillos de 8 a 16 páginas, etcétera, con lo cual, sobre todo el múltiplo de 4 era lo mínimo que se pedía. Eh, lo cierto es que Bibliomayer es tan flexible que hasta admite números impares. Sabemos que no se puede hacer libros en números impares porque una hoja tiene al menos 2 páginas, con lo cual siempre deben ser números pares. Pero si tú me dices que tu archivo PDF tiene 93 páginas y tu archivo PDF tiene 93 páginas, a nosotros lo validamos como correcto, ¿vale? No podéis hacer el número. Lo importante es que el número que tú me declaras en el metadato coincida con el número de páginas, porque esa sí es la validación que hacemos. Si tú dices que el libro tiene 107 páginas, necesito que el PDF tenga 107 páginas. Evidentemente, el resultado final va a ser 108, porque no es posible hacer un libro con número de páginas impar. Pero en términos de validación, sí que vamos a validar contra el archivo, no contra el resultado final, sabiendo que el resultado final va a ser par. Así que respondiendo a la pregunta, no necesitamos que tenga, sea múltiplo de nada. Ujú. Otra pregunta, ¿afecta el programa que se utilice en todo este tipo de aspectos? Por ejemplo, InDesign o Affinity Publisher. No, mientras el programa trabaje con PDFX, el PDFX es un estándar, digamos, ya de la industria eh, que existe. Ahora, les doy un secreto, ¿no? Para que un programa tenga PDFX, le tiene que pagar una licencia a los señores de Adobe, que son los dueños de los que crearon el estándar, ¿vale? Hace muchísimos años, cuando crearon prácticamente el PostScript. Entonces, estos estándares vienen respaldados por Adobe y por lo tanto sus herramientas son, digamos, la quinta esencia de su uso. Yo no sé si crean algunos programas de maquetación por ahí web, está Ink, que es el open source, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el de Linux, el de Ubuntu, ya no me acuerdo. Quark Express, yo usé Quark Express durante años, imaginaros. Sí, mayor comienzo a estar que yo usé Quark Express 5.9, pero ya Quark Express creaba PDF y ya se podía hacer PDF estándar, imaginaros. Hablo de que hace casi 20 años. Claro. Dos preguntas más. Bueno, me dice, cuando mencionabas los metadatos en el archivo, ¿te referías simplemente al modo de nombrar archivos o algo más? El nombre de mandar archivos también. Yo siempre digo que eso es una cosa que tiene que tener la editorial, como, vale, nosotros vamos a nombrar el archivo así, sobre todo para el control de versiones, que es algo que yo recomiendo. Como esto ya es muy consultor, ¿no? Pero yo siempre digo, la primera versión es versión 1 y la última versión es versión 9, ¿vale? Porque las editoriales tienen esta mala costumbre, y yo he trabajado en muchas editoriales, de llamarlo final, último, ultimísimo, ya para imprenta, que está muy bien en ese momento, pero que cuando quieres recuperar ese archivo 6, 7 años después, ¿cuál es el último? A saber. Pero además, es decir, existe una cosa que se llama información del archivo.
todos los programas, no solo de Adobe, en Word también tú puedes poner información del archivo, que son los metadatos que describen ese archivo propiamente dicho. Y suele tener título, descripción y autor. Inclusive si quieres tienes un campo como más, donde puedes añadir todavía más información, como palabras clave y cosas así. Como os digo, es una cosa que nos lleva, os aseguro, 5 segundos. Poner título y autor, por ejemplo, para si estás haciendo un libro. No tengo inscripción, título y autor. Rellenas esos dos campos y ya te aseguras que con independencia de cómo hayas nombrado el PDF, los motores de búsqueda de tu propia computadora van a ser capaces de encontrarlo. Y los motores de búsqueda de un servidor, por ejemplo, como el nuestro, van a ser capaces de encontrarlo. Una última pregunta, ¿cómo se manejan los libros que tienen solapas? Es verdad, no sé un ejemplo con solapas, pero sería exactamente igual. Simplemente nuestra plantilla añade otras dos secciones, que son pues la sección de la solapa, ¿no es cierto? Y igual sería la misma sangre, todo, pero pues con el área adicional de las dos solapas. Eh, Quizás aquí lo único que añadiría es, no os olvidéis que las máquinas digitales, sobre todo, tiene un ancho máximo de pliego, es decir, el media box no puede ser eterno, no puede ser imprimir un libro de 1 kilómetro porque no hay ninguna máquina que sea capaz de hacer eso. Los formatos se han ido ampliando antiguamente, de hecho, cuando yo empecé en esta industria de la impresión digital solo llegaba a 48 milímetros de ancho. Ahora casi por defecto, de las máquinas más antiguas que están ahora mismo llegan a 700, que es suficiente para un libro 17-24 con 100 milímetros de solapa. Es decir, 17 más 17 son 34, 100 más 100 son 20, es decir, 540 o 54, y ponle tú 10 milímetros más de ancho, son 64, es decir, 700 es muchísimo. Ahora, en Bilbao tenemos máquinas realmente que llegan hasta el metro, inclusive, ¿no es cierto? Con lo cual, podemos hacer un libro A4 con solapas. Bueno, gracias Silvano. Igual, si es que tienen alguna consulta, yo les voy a dejar mi contacto en el chat para cualquier consulta sobre Bibliomanager, vamos a responderle. Gracias por la charla. ¿Algunas palabras finales, Silvano, antes de terminar? No, gracias Pedro, gracias a todos los participantes. Como dice Pedro, va a estar ahí en contacto. Los invito a contactarnos. Eh, Vender libros hoy en día impresos en todo el mundo es muy fácil. Aprovechar la oportunidad de negocios, imprimir libros en todo el mundo es muy fácil, aprovecharlo, y cuenten con nosotros como socios estratégicos. Y aunque no contaran con nosotros como socios estratégicos, usen la impresión digital, usen la impresión bajo demanda, usen la impresión, no tengo que decirles nada. A mí me encantan los libros electrónicos, me encanta el audiolibro, pero nuestros lectores lo que más demandan son el libro impreso, con lo cual seamos muy eficientes haciendo ese libro impreso y creemos un archivo que sea lo más utilizable en todas las plataformas. Gracias a todos. Bueno, hoy es la última sesión del Foro de Innovación Editorial de 2025, que ha tenido muy buenas charlas. Hemos tenido, digamos, el honor de participar con dos pláticas en este. Y bueno, nos está acompañando Ignacio Uribe de la Comisión de Innovación y va a dar unas palabras finales para el cierre de este programa. Claro, muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Silvano, por tu plática, es muy interesante. Y sí, como comentaba Pedro, con esta charla cerramos la edición 2025 del Foro de Innovación Editorial. Empezamos el 24 de julio y ha habido pues unas sesiones muy interesantes, ¿no? Empezamos con una encuesta del uso de IA que nos ayudó el CERLARC, se hablaron de las dark stores, de desafíos legales de la IA generativa, nuevas plataformas para la distribución y para la venta del libro digital. Y pues, sobre todo queremos reconocer la dedicación de la Comisión de Innovación de CANIEM, que nos coordina Shiluen Serker. Agradecer a mis compañeros asesores como Edgar Hernández, Elisa Castellanos, José Alberto Parra,
Joseph Alcachalael, Sandra Núñez, Sonia Batres, y un agradecimiento muy, muy especial a Claudia Alcalá, quien es la secretaria técnica de la comisión y ella nos ayuda en todo, nos ayuda con las agendas, con el Zoom, con las estadísticas. Muchísimas gracias a Claudia. Esto no sería posible sin todo el trabajo que ella pone. A la Caniem por prestarnos este espacio, su tecnología, su boletín. Agradecer al presidente Diego Echeverría y a su director general Antonio Alonso. Bueno, es bien importante también agradecer a nuestros aliados y patrocinadores del FIE, Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, MakeMake, MetaBooks, Esquilo y Zebralution. Gracias a su valioso apoyo, pues se nos permite tener estas conversaciones. Bueno, finalmente, pues un reconocimiento muy profundo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por conectarse con entusiasmo, por enriquecer el debate con sus preguntas y sus comentarios. Es bien importante que sigamos en contacto. Por cierto, si se perdieron alguna plática, están en el canal de YouTube. A veces a mí mismo me pasaba, yo no podía verlas en vivo cuando eran los jueves a las 11 y entonces pues no me las perdía viendo la grabación en el canal de YouTube. Está fácil de encontrarlo, poner Foro de Innovación Editorial Aguas porque hay otro FIE, no usen el acrónimo, pero no está tan difícil de encontrarnos y ahí pueden ver, por ejemplo, a veces he regresado a las de los asuntos legales de la inteligencia artificial. Llevamos 2 o 3 años hablando del tema con distintos ponentes y son muy interesantes lo que ahí se comparte. También en TikTok, por favor, síganos, denos like. Ahí también estamos compartiendo segmentos relevantes de cada plática. Y pues bueno, pues los esperamos el próximo año en el FIE del 2026. Así que anótense por favor en el boletín, llenen los formularios y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Silvano. Gracias, Pedro. Pues nos estamos viendo el próximo año. Gracias por acompañarnos en este foro del 2025 y nos vemos en el del próximo año. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.